aquí nuevamente desde la Facultad de Ciencias Forestales en una nueva experiencia este día dentro de lo que es el ciclo de conferencias FCF desde casa, donde en esta oportunidad contamos con la presencia de nuestro disertante, el máster en Ciencias Aplicadas, Esteban Carabelli, que va a estar desarrollando su conferencia respecto a los productos y servicios de los bosques con aval FSC. Esteban va a compartir con nosotros esta presentación, justamente contándonos respecto al FSC como organización y sus principales bases, digamos, en su gobernanza. También nos estará contando respecto a los estándares principales que se usan en el marco del sistema voluntario de la certificación forestal, y estará profundizando respecto al mecanismo FSC de verificación de los servicios ecosistémicos. Para saber un poco más respecto a Esteban, él es licenciado en Ciencias Ambientales, recibido en la Universidad del Salvador, en Buenos Aires, en el año 98. Es máster en Ciencias Aplicadas, en particular de bosques, recibido de la Universidad Lincoln de Nueva Zelanda en 2004. Lleva más de 20 años trabajando en temas de sustentabilidad en el ámbito tanto público como privado, y es director de FSC Argentina desde su creación en 2018. Así que le damos la bienvenida a Esteban para que pueda iniciar con su presentación. Bueno, excelente, Rosana. Muchas gracias por la invitación y la organización. Bueno, a vos especialmente y a la Secretaría de Extensión. Y aprovecho la oportunidad también para saludar y agradecer tanto a la rectora Alicia Boren como al decano, a Fabián Romero, y al vicedecano, a Diego Bros. Bueno, por abrirme las puertas de la universidad. No es la primera vez que hacemos actividades juntos, así que la verdad que me siento un poco como en casa, aunque no sea forestal, pero tantas veces anduve por ahí, por El Dorado con ustedes, que realmente lo siento muy cercano. Así que, bueno, con todo gusto podemos arrancar con la charla y la presentación. Aprovecho a saludar a las personas que se estén sumando y a invitarlos a interactuar, a transmitir sus preguntas, a tratar de acortar la distancia que nos pone la virtualidad, pero también aprovecharla, ya que a pesar de no estar ahora compartiendo un mismo espacio físico, podemos de una u otra manera comunicarnos. Así que, tal como acordamos con Rosana, ella va a ir revisando los mensajes y las preguntas que lleguen, así que espero que podamos tener un ida y vuelta interesante y que sea relevante también a sus intereses y a sus dudas. Así que bueno, creo que lo primero que corresponde es presentar al FCC, que el FCC es simplemente una asociación civil que fue creada por un conjunto de personas y organizaciones, ONGs, empresas, distintos tipos de asociaciones, cámaras empresariales, todas interesadas en el buen manejo de los bosques. Básicamente esto es lo que los reunió después de, diría, la salida de la conferencia de Río de Janeiro del 92, en la cual no se alcanzaron los acuerdos que en el sector se esperaban, de poder diferenciar el buen manejo forestal de aquel manejo forestal que no era respetuoso de los aspectos ambientales y sociales. Entonces, un poco a raíz de eso es que se crea esta asociación civil sin fines de lucro, y bueno, imagínense que para sentar en una misma mesa a ONGs ambientales de escala mundial, empresas forestales, industriales, asociaciones de
de sindicatos, digamos, representantes de los trabajadores, era necesario construir un acuerdo que sea fuerte para que todos se sintieran verdaderamente escuchados y representados y que sus intereses estuvieran seriamente reconocidos, ¿no? Entonces, una de las cuestiones que se acordó fue construir un sistema democrático que fuera realmente respetuoso de todos estos intereses. Y bueno, lo que se decidió fue que a cada uno de estos tres sectores, al sector social, ambiental y al económico, productivo, se le asignara un máximo de 33% de poder en la toma de decisiones. Entonces, en las asambleas de FCC que se hacen presenciales y donde se vota a veces a mano alzada, a veces con unos cartones, cada una de las cámaras, cada uno de los socios que está dentro de estas cámaras, tiene solamente un tercio del poder de votación. Entonces, aunque la Cámara Económica tenga más miembros en el total de los miembros del FCC Internacional, no puede forzar las decisiones por encima de los intereses ambientales y sociales. Entonces, si, por ejemplo, los miembros de la Cámara Social, sindicatos, representantes de pueblos indígenas, etcétera, etcétera, no suman mayoría simple a la hora de votar una moción en la Asamblea, esa decisión de Asamblea no avanza. Entonces, dentro de cada Cámara tiene que haber mayoría simple. Esta es una de las cuestiones centrales que hizo que, por un lado, los estándares de FCC sean muy exigentes, porque cada una de estas partes hizo su aporte para sentirse realmente representado, y por otro lado, le dio un respaldo al sistema muy importante, porque obviamente si los sindicatos y las ONGs como WWF o Greenpeace avalan al sistema, naturalmente, para un consumidor que por ahí no conoce los detalles del manejo forestal, siente que esos respaldos son realmente relevantes. En pocas palabras, lo que hace FCC es preservar los bosques del mundo a través del manejo sustentable, proteger el hábitat para la vida silvestre, y en los aspectos sociales, tanto para los trabajadores de manera directa y diría de manera primordial, y también para las comunidades vecinas, sean pueblos originarios o criollos, o pobladores ancestrales, lo que fuera, que sean respetados sus derechos. En pocas palabras, por estas cuestiones vela FCC, que el manejo forestal sea realmente acorde a la capacidad del bosque y también estos aspectos relacionados con la biodiversidad, el agua, el suelo, todos los componentes ambientales y sociales. Tengamos en cuenta que a nivel mundial un 20% de la población vive cerca de un bosque, y sin embargo, a pesar de esa importancia, en Argentina, bueno, ya hemos perdido el 70% de nuestros bosques nativos, o sea, tenemos un tema realmente serio, que no está todavía bajo control, la deforestación todavía continúa, en algunos casos de manera legal, pero como indica el propio informe del Ministerio de Ambiente, en un 52% fueron ilegales, porque fueron en zonas que por la ley de bosques eran áreas amarillas o rojas, básicamente áreas en las que no estaba permitido deforestar. O sea que la verdad que todavía tenemos un tema importante en lo que se refiere a la legalidad en el uso de los bosques. Y en cuanto al uso de los bosques por las poblaciones, bueno, en el caso de Argentina, según indica el Censo de Población de Hogares y Viviendas del 2010, el 80% de la población rural indígena vive en los bosques. O sea que tenemos todavía una población originaria que vive en los bosques de Argentina. Y como les decía, bueno, este tema de la deforestación es un tema que año a año lo vemos presente, está en los diarios. El año pasado se deforestaron aproximadamente unas 150.000 hectáreas, e incluso en las actividades forestales de plantaciones vemos a veces situaciones que son indeseables. No es el tipo de manejo forestal al que nos estamos refiriendo, sino que todavía forma parte de la realidad de cómo se hacen estas actividades. En este caso son algunas notas periodísticas que surgieron después de tareas de fiscalización y control hechas por el RENATRE y el Ministerio de Trabajo, en la cual no es extraño que encuentren trabajadores que no están registrados, o sea, están en negro básicamente. Con lo cual, muy probablemente tampoco tienen ART, o sea que si tienen un accidente
quedan expuestos a que su empleador quizás les cubra o no los tratamientos médicos. También han encontrado menores, que es un tema muy grave, porque eso ya implica violación de convenios internacionales, no solamente de la legislación de Argentina. Falta de elementos de protección personal, que en el caso de un motosierrista puede ser la diferencia entre, bueno, conservar una parte de su cuerpo, un miembro, o un accidente fatal incluso. Entonces, son temas realmente muy serios, no son cuestiones secundarias y anecdóticas, las condiciones de trabajo, y esto que le muestro son noticias de este año, de inicio del 2020, esta también, esta es de noviembre del año pasado, así que estas son cosas que todavía ocurren en Argentina, y son cosas sobre las cuales tenemos que ir mejorando. Y por un instante pensemos quienes están lejos de los bosques, que por ahí no conocen cuáles son las condiciones de trabajo, y de repente ven una noticia como esta y piensan, bueno, todos los productores o toda la producción en Argentina se hace así. Y la verdad que tampoco eso es cierto, porque hay gente, hay actividades que se hacen realmente bien, cuidando todo este tipo de detalles, y por lo tanto es interesante tener una manera de diferenciar ante esos consumidores esos productos forestales que vienen de bosques bien manejados. Este es el motivo por el cual 25 años atrás se creó el sistema. Todavía nosotros, y en muchos otros países obviamente de Latinoamérica, esta es una realidad que se repite muchísimo en Latinoamérica, en Europa del Este, en África, en muchos lugares del mundo todavía estas situaciones se ven, y obviamente es fundamental ir mejorando. Entonces, para ir ahora sí un poco más de lleno al sistema y cómo funciona, bueno, básicamente les cuento que tiene dos tipos de certificación el FSC. Esta es la manera en la que cumple con su misión, a través de la certificación del manejo forestal, o sea, en el bosque, ¿no? En esa etapa de la producción, en el bosque o en las plantaciones, cualquiera sea su formato, y luego, a lo largo de todas las etapas de transformación, se requiere lo que llamamos la cadena de custodia. Esta cadena de custodia lo que nos demuestra es la trazabilidad de ese tronco que salió de un bosque bien manejado, para que en la medida que se va transformando en un aserradero, en una moldura, y finalmente llega por medio de un distribuidor hasta un consumidor final, que cuando compre ese machimbre que dice que es FSC, pueda tener la confianza y la certeza de que efectivamente viene de un bosque certificado. Lo mismo ocurre en el caso de una papelera y una imprenta que produce un libro certificado. Esa papelera y esa imprenta van a necesitar su cadena de custodia para dar origen a una hoja de papel certificada, un sobre, un libro o un embalaje FSC. A nivel mundial, FSC ha crecido bueno, fuertemente en los países más desarrollados, tanto en Norteamérica como en Canadá, como, bueno, tanto en Rusia como en Europa. Todo lo que ven en verde oscuro, o en los tonos de verde más oscuros, son los países donde tuvo mayor crecimiento FSC. Brasil también. Esto está medido en términos de superficie, ¿sí? Acá en el caso de nuestros vecinos, por ejemplo, Chile, que tiene 2 millones de hectáreas, Brasil tiene 7 millones de hectáreas. Acá les doy algunos números a nivel internacional. Sobre la derecha de la imagen van a ver que hay 210 millones de hectáreas certificadas a nivel mundial por FSC en 82 países. 15 de esas, hay 15 millones que están en Latinoamérica, en particular en Argentina son 470.000, en 11 certificados que están distribuidos en la Mesopotamia principalmente, tanto Misiones, Corrientes y Entre Ríos, como también algunas pequeñas superficies en Santa Fe y Buenos Aires. Actualmente no hay certificación en bosques nativos en la Argentina, aunque sí lo hubo en el pasado, y bueno, hay algunas organizaciones que están consultando e interesándose por la certificación en bosques nativos, así que espero que pronto podamos sumar buenos ejemplos a este barco. Y en materia de cadenas de custodia, que es esto que le explicaba, estas instancias de transformación de la madera, bueno, hay más de 40.000 a nivel mundial, de las cuales más de 120 están en Argentina. Y en lo que se refiere a membresía, que voy a insistir con esto, la membresía de FSC es una membresía abierta, en la cual
profesionales independientes, asesores, empresas forestales, gráficas, cualquiera que esté interesado en los bosques puede sumarse, puede formar parte de los procesos de discusión y de toma de decisión de la certificación FSC. Tanto a nivel internacional, como muestra acá en esta parte de arriba a la izquierda, que hay 1.100 personas y organizaciones participando de FSC a nivel internacional en 90 países, así como también a escala nacional. Rosana, si hay alguna pregunta, comentame, por favor, así vamos aclarando si surge algo. Por ahora no hay ninguna pregunta, pero aprovechamos para agradecer a todos los espectadores que nos están siguiendo por el YouTube, donde, bueno, nos están acompañando desde Buenos Aires, desde San Vicente, aquí en Misiones, también desde El Dorado, desde Puerto Piraí, así que estamos muy agradecidos porque puedan compartir este evento. Bien, gracias. Bueno, entrando un poco más de lleno en los requisitos de la norma, les cuento que tiene 10 principios y criterios. Esos 10 principios son como 10 grandes reglas que hay que cumplir, que estas son el cumplimiento de las leyes. Solo para empezar, el principio 1, el cumplimiento de las leyes es la primera de las exigencias, y luego entra en más detalle en los derechos de los trabajadores y las condiciones de empleo, los derechos de los pueblos indígenas, las relaciones con la comunidad, los beneficios del bosque, los valores e impactos ambientales, en el principio 6, y luego la planificación, en el 7, el monitoreo y la evaluación en el 8, los altos valores de conservación, que es, ahora les voy a contar un poco más de qué se trata, y en el 10 lo que se refiere a la implementación de las actividades de manejo. Simplemente quisiera dejar acá ilustrado que la norma FSC tiene por un lado requisitos mínimos que deben cumplirse para lograr la certificación. Por ejemplo, no estar involucrado en desmontes, está totalmente prohibido en FSC deforestar, por lo tanto, cuando alguien compra un producto FSC puede estar 100% tranquilo de que no está involucrado en tareas, en un área que ha tenido deforestación. Y también es una norma que impulsa la mejora continua. Por eso tiene estas etapas de planificación, monitoreo, evaluación y de implementación. Es una norma que se controla en campo, el desempeño, y a la vez también, bueno, hay que dar prueba a través de fotos, registros y demás, de cómo las cosas van evolucionando a lo largo del tiempo y cómo va mejorando el manejo forestal. Dentro de esos 10 principios, como les decía, hay criterios, que son más de 10, que son, bueno, ya un desglose un poco más en detalle de lo que el principio pide, y luego el mayor nivel de detalle, que son los indicadores, que son los que permiten a los auditores controlar en particular si hay cumplimiento. Esta norma está pensada y desarrollada para ser aplicada tanto en bosques nativos como plantaciones, de cualquier escala y de cualquier intensidad, que pueda estar siendo manejado por una organización únicamente o por un grupo de organizaciones, quizás varios pequeños productores, dueños de distintas propiedades, deciden presentarse de manera colectiva a una evaluación FSC, apelando a las normas de certificación agrupada, lo cual tiende a simplificarles la implementación, porque de manera grupal pueden resolver y contratar asesoramiento si es que fuera necesario, y también los costos de auditoría se diluyen, entonces termina siendo una solución en general para pequeños productores. Se pueden certificar productos forestales no madereros, los servicios ecosistémicos, de los cuales les voy a hablar un poco más en detalle, e incluso también actividades de conservación y de restauración de bosques. No solamente el aprovechamiento maderero, en síntesis, es lo que el FSC certifica, sino también se podría certificar una reserva privada o un parque provincial o un parque nacional o un área que está siendo restaurada, etc. Los certificados tienen una duración de 5 años y todos los años se hacen auditorías durante las cuales los auditores buscan de reunir información tanto en terreno, con lo que observan, como así también entrevistando a los empleados y también a partes interesadas. De esta manera lo que se busca es
cruzar la información y tener el mayor nivel de control y de certidumbre sobre el desempeño de la empresa. Les había dicho que les iba a comentar un poco más sobre los altos valores de conservación. Bueno, esto es un concepto que el FSC adoptó de otras organizaciones especializadas en estos temas, que esos valores de conservación pueden ser tanto valores sociales como ambientales. Y esos están reflejados a través de 6 características o 6 atributos, como lo llamamos, que son relativos a las especies, de repente especies que están amenazadas, o que son muy raras o muy escasas, de una manera parecida con los ecosistemas, que es el ABC3, por su rareza o por su grado de amenaza, y el ABC2 sobre los paisajes, o sea, son grandes superficies forestales de más de 50.000 hectáreas, que con su conjunto conforman un bloque que termina siendo relevante por la cantidad de procesos ecológicos que se desarrollan en estos bosques. Entonces, tienen un valor adicional. No es lo mismo 5 bloques de 10.000 hectáreas que están separados que un bloque de 50.000 hectáreas que está en conjunto, ¿no? Porque en ese espacio se van a poder desarrollar otro tipo de procesos, tanto físicos como químicos, como también biológicos. Entonces los paisajes, esos paisajes forestales también tienen una valoración adicional. No quiere decir que no se puedan aprovechar, sino que tienen un nivel de control mayor en el marco de FSC. Siguiendo con los atributos, también tenemos los servicios críticos. Por ejemplo, cuando de un bosque obtengo la protección de una ladera, que si no estuviera el bosque se pudiera desmoronar, y por lo tanto es crítico que ese bosque sea mantenido y tratado de manera especial. Y el quinto y el sexto, que tienen muy en particular que ver con las comunidades, especialmente el 5 con todo lo que son las necesidades de alimentación y de provisión de agua y de subsistencia, como medicinas, y el sexto en relación con los valores culturales en particular, arqueológicos, religiosos, sagrados. Así es que bueno, todo esto entra dentro de las exigencias del manejo forestal FSC, esto que les acabo de presentar, que está dentro del principio 9 de altos valores de conservación. Cuando un producto finalmente, un administrador forestal tiene la aprobación de FSC, puede empezar a usar las etiquetas de FSC. Y esto es lo que le va a permitir en el mercado diferenciarse de otros productores. Las etiquetas FSC son estas 3, de izquierda a derecha, por ejemplo, la que puede llevar un mueble, en el cual las tablas con las que fueron hechos ese mueble son tablas que vienen directamente de un bosque bien manejado. La etiqueta mix, lo que me va a estar reflejando es que, bueno, se trató de un proceso, estuvo involucrada esa materia prima en un proceso industrial, la cual es posible que haya habido otra materia prima también como parte del proceso. Esto ocurre porque, por ejemplo, donde hay instaladas, a nivel mundial es esto, no solo en Argentina, fábricas de tableros, por ejemplo, ¿no? De tableros de aglomerados, o MDF, o fábricas de pasta de celulosa, muchas veces en la cuenca de abastecimiento forestal no hay disponible material FSC de manera suficiente y constante a lo largo del año. Entonces a veces necesitan comprar materia prima que no está certificada. Esa materia prima no certificada tiene requisitos, que es lo que llamamos en el sistema madera controlada, que tampoco permite que haya madera de desmontes, o madera que no haya respetado los derechos civiles o tradicionales, o que involucre madera robada. Bueno, esa madera puede entrar al sistema, no va a llevar el logo FSC ese producto, o sea que si en una fábrica, una pasta de celulosa, una fábrica de pasta de celulosa, tengo que mis insumos son un 80% FSC y un 20% controlados, los productos finales van a ser en un 80% usando la etiqueta FSC Mix y en un 20% sin usar ninguna etiqueta FSC. ¿Sí? O sea que se mantienen las proporciones en función de la materia prima que haya ingresado. Y por último, la etiqueta de reciclado,
que hace referencia a cuando, por ejemplo, se incorpora papel o cartón o madera post-consumo. Les presento algunas imágenes de productos FSC en madera sólida, muebles, escaleras, revestimientos, lápices, papeles, impresiones de todo tipo, bueno, las tablas de cocina, artesanías, construcciones, stand para ferias, embalajes, los envases de Tetrabric también, que se han vuelto muy masivos. En los productos de Arcor también van a poder ver que hay etiquetas y envases FSC por todos lados. Así que bueno, en lo que se refiere a productos, creo que es la parte por ahí más fácil de imaginarse, ¿no? Cuáles son los productos que están relacionados con FSC. Y quisiera contar un poco lo de los servicios ecosistémicos, que me parece que es interesante y bastante novedoso, ya que, bueno, muchas conferencias forestales y reuniones siempre se conversa sobre este tema de que los bosques brindan servicios a la sociedad, pero que la sociedad no necesariamente los valora, o por ahí los valora, pero no económicamente, ¿no? Entonces recae en las espaldas del dueño de ese bosque pagar los impuestos y cuidar del bosque, pero no tiene un reconocimiento. En busca de encontrar una solución o acercar una solución desde FSC, que es un poco lo que buscamos, ¿no? Tratar de acercar soluciones al manejo forestal y en el marco del negocio forestal, se desarrolló esta idea de verificar los servicios ecosistémicos. Así que para eso se hizo un procedimiento que, entre otras cosas, requiere, como pueden ver de este lado a la izquierda, un poco el ciclo que les decía, ¿no? Empezando desde arriba, hay un bosque que tiene una certificación de manejo forestal, que aplicó los principios y criterios y que da origen a un producto FSC. Esto es lo que les conté hasta ahora, ¿no? Productos. Pero también puedo aplicar, además del estándar de manejo forestal, el del servicio ecosistémicos, aplicar el procedimiento y demostrar los impactos en los servicios ecosistémicos, y finalmente tener un producto con una declaración del servicio ecosistémico. Esto es opcional, como se indica acá, y se lleva a cabo a través de aplicar este procedimiento que está disponible de manera gratuita para quien le interese. Solamente cuestión de que me escriban un mail, después al final de la charla les voy a compartir mi dirección y les pongo esta información a disposición. Lo que van a hacer es, además de demostrarle buen manejo forestal, desarrollar un documento de certificación del servicio ecosistémico, que tiene algunos pasos, creo yo, bastante sencillos y lógicos, y por eso la herramienta ha empezado a usarse desde un primer momento, no solo en Argentina, sino a nivel mundial. Los servicios ecosistémicos que se pueden certificar están relacionados con estas 5 alternativas: la conservación de la biodiversidad, el secuestro y el almacenamiento del carbono, los servicios de las cuencas hidrográficas, la conservación del suelo y los servicios recreativos. Estas declaraciones se pueden usar o bien para promocionar los bosques. Por ejemplo, en esta reserva privada se maneja el bosque de manera tal que ayuda a conservar el suelo, el agua, se restaura la capacidad de fijación de carbono y se brindan servicios ecosistémicos o servicios de recreación. O podría utilizarlo para promocionar un producto. Esta mesa, además de venir de un bosque bien manejado, asegura que la calidad de agua en la cuenca hídrica tal o cual ha mejorado producto de este manejo forestal, o ha mejorado su calidad en el agua, o ha aumentado el stock de carbón en tantas toneladas, etc. También podríamos utilizarlo como una herramienta para conseguir patrocinio económico y poder desarrollar las actividades que necesito para demostrar el servicio ecosistémico. Por ejemplo, plantar árboles para poder, o hacer manejo del bosque que tengo, de la capuera que hay, para asegurar y aumentar la capacidad de fijación de carbono. Y cuento con ese sponsor para poder hacer los monitoreos, por ejemplo. Entonces también podría servirme el aval de FSC
con una declaración de servicio ecosistémico para promocionar o la empresa, o el manejo del bosque que hago, o un producto en particular, o simplemente para comercializarlo de manera independiente a ese servicio únicamente, en búsqueda de fondos para invertir en otro sector, para reinvertir en ese bosque, para invertir en el servicio ecosistémico, en lo que el dueño del bosque decida. Y también se puede llegar a usar junto con otros, como dice acá, activos ambientales, que serían otras certificaciones que existen, por ejemplo, en el tema de fijación de carbono, como el mecanismo de Gold Standard, o el de Verra, o el de MDL. Bueno, se pueden utilizar juntos con los de FSC. Hay acuerdos de reconocimiento mutuo de marca que permiten avalar estas declaraciones. Acá, bueno, entro un poquito más en detalle en ese primero alternativa que le decía en relación a lo que era biodiversidad. Bueno, acá está en detalle cuáles son los impactos sobre los cuales se podría trabajar, que van a ver que se refiere, por ejemplo, a la restauración de la cubierta, si fuera un área degradada, o también a la conservación, tanto de un paisaje forestal intacto, como de las características de los bosques, o de la diversidad de las especies. Hay un abanico de opciones, en lo que se refiere al carbono también, ya sea conservar la reserva o restaurar la reserva de carbono. En lo que se refiere al agua, tenemos la opción de optar por el mantenimiento de la calidad del agua, o también por su mejora, o la capacidad de la cuenca hídrica de purificar y regular el flujo del agua. Cada uno de estos impactos que yo voy a pretender demostrar me va a demandar, lo que les voy a explicar un poquitito más en detalle adelante, pero básicamente es demostrar que efectivamente estoy tomando decisiones como administrador de ese bosque para que estos impactos ocurran. Y voy a hacer actividades concordantes para que esto ocurra realmente. Y voy a tener un sistema de monitoreo que va a servir para demostrar que esto efectivamente está ocurriendo. Por supuesto que esto tiene por detrás un aval técnico fuerte para que todos estos impactos puedan ser demostrados no solamente ante una auditoría, sino también ante terceras partes que puedan estar interesadas en conocer cómo es que efectivamente esto se hace. Continuando con lo que son los impactos en el caso de suelos, acá tenemos la posibilidad del mantenimiento, la restauración de la mejora del suelo, o también la reducción de la erosión. Y en lo que se refiere a los servicios recreativos, bueno, ya sea para áreas de importancia, para el turismo, la recreación, o mejorar la posibilidad de que haya especies de interés para el turismo en la naturaleza. En fin, un abanico de opciones que quien tenga interés puede investigar un poco más en detalle y conocer. En el caso de Argentina me gustaría presentárselos un poco más en detalle, que es donde es el ejemplo que les traigo. Ya se aplicó el procedimiento de servicios ecosistémicos. El poseedor de ese certificado es Arauco Argentina, que fue certificado por Soil Association, que tiene un área total certificada de 218.000 hectáreas. Ellos eligieron el impacto relacionado con la conservación de la biodiversidad, y en particular lo que hicieron fue demostrar la viabilidad y la disponibilidad de hábitat en la unidad de manejo forestal para dos especies focales en dos lugares distintos: el yaguareté y el ciervo de los pantanos. En el caso del yaguareté, el área que eligieron para verificar el impacto son 77.000 hectáreas, de las cuales 34.000 son áreas productivas, o sea, áreas con plantaciones, y 43.000 son áreas de conservación, o sea, áreas con bosque nativo. Esto es en la zona en la zona de Misiones, en el bosque atlántico del Alto Paraná. Y en el caso del ciervo de los pantanos son 10.000 hectáreas, de las cuales 9.800 son áreas productivas y 600 son áreas de conservación. Esto es en la zona del delta. De parte de la empresa, las expectativas eran poder hacer una evaluación transparente y de tercera parte, o sea, por otro que no sea la empresa misma, de las prácticas de conservación de la biodiversidad que tenía la empresa. También buscó reconocer
los esfuerzos de investigaciones independientes que se venían desarrollando hace muchos años, tanto en la zona del Delta como acá en Misiones, por investigadores del CONICET, del INTA y otros que después voy a identificar más en detalle. Y además llevar a la práctica esta herramienta propuesta por FCC, que parecía simple y sencilla de implementar, ¿no? Siendo que ellos ya tenían el certificado de manejo forestal, dijeron, bueno, está esta oportunidad de certificar por medio de este procedimiento, intentémoslo. Así que también tomaron el desafío para llevarlo a la práctica. Bueno, el caso del yaguareté creo que es bastante conocido, pero es el felino más grande del continente americano, es el tercero más grande a nivel mundial, tiene un peso entre 60 y 100 kilos. En la lista roja de UICN, o la Red List, como se la conoce, a nivel mundial es una especie casi amenazada, con una tendencia poblacional decreciente, pero a nivel local está en peligro crítico de extensión. Así que la verdad es que todos los esfuerzos que podamos tener para conservar el yaguareté son realmente importantes. Entre las actividades de manejo que la empresa comprometió, está por un lado el mantenimiento de las áreas de conservación, la prevención y el control de la caza, la planificación de las actividades productivas a escala de paisaje y de rodal, lo cual incluye redefinir y corregir y mejorar tanto el tamaño de las plantaciones, la mezcla de edades, la forma de los rodales, la creación de corredores y también actividades de educación ambiental y concientización. En lo que se refiere a los resultados de las investigaciones científicas que llevan adelante investigadores del CONICET, del proyecto Yaguareté en particular, bueno, estos están los datos crudos que por ahí no se alcanzan a ver, pero hago acá como un zoom, digamos, una ampliación de lo que está recuadrado en rojo, y lo que van a poder ver es cómo a lo largo de los años, que ven acá en el margen izquierdo, que va pasando el tiempo de arriba hacia abajo, digamos, va en orden creciente, que el número estimado de individuos subió de 7 hasta 19 en estos 10 años. En lo que se refiere a la densidad de individuos cada 100 kilómetros cuadrados, subió de 1 a 2 o casi 2. ¿Sí? Esto obviamente es variable, porque bueno, obviamente el monitoreo de estas especies es muy difícil, ¿no? Son especies muy sigilosas, difícil de encontrar en terreno. Esos monitoreos se hacen con trampas cámaras que se ubican en caminos, bueno, toda una técnica científica además para diferenciar si no estoy fotografiando al mismo animal más de una vez, ¿no? Entonces, reconocimiento de las manchas, bueno, un trabajo científico muy de detalle, ¿no? Bueno, esos mismos indicadores en lo que se refiere a hembras o hembras con crías, también todos tienen una tendencia creciente a lo largo de los años. Estas son todas investigaciones dentro de las propiedades de Arauco. Pasando al caso del Delta, tenemos al ciervo de los pantanos, que es el ciervo más grande de América del Sur, que es anfibio, una rareza, un animal de más de 100 kilos, que también en la lista roja se encuentra como vulnerable a nivel internacional, pero localmente en peligro crítico, en peligro de extinción, no crítico, en peligro de extinción, y actividades de manejo bastante parecidas a las que le contaba con el yaguareté, adicionalmente en este caso con reintroducción de ejemplares, que de repente fueron rescatados en campos vecinos donde, bueno, estaban muy susceptibles a la caza, ¿no? En campos donde hay registrada caza y por ahí luego de una inundación los animales se refugian donde pueden. Acá también pueden ver los resultados del monitoreo y ven en esta columna, en la que estoy con el puntero señalando, que en 2015 la ocupación dentro del predio, en Oasis, era de 0,77, mientras que la ocupación a nivel global era de 0,46, o sea, nos indica que dentro del predio la ocupación es mayor que a nivel global. Y lo mismo se replicó en 2017, teniendo 0,75 de ocupación versus 0,42. Y en lo que se refiere a la calidad de hábitat, que ha ido aumentando también a lo largo del tiempo, ha ido mejorando esa calidad de hábitat, que bueno, que lo miden también los investigadores, ha ido aumentando la superficie disponible. Bueno, quienes han cooperado para poder lograr estas declaraciones de los servicios ecosistémicos han sido investigadores del INTA, investigadores del CONICET, y también de las ONGs Pantano y del Ceiba, con algo de apoyo de la Oficina Nacional FCC, y bueno, obviamente Arauco, que es el dueño de la tierra. Algunos puntos destacados del proceso, bueno, el nivel de cooperación que existió y el logro colectivo
entre investigadores, ONGs y empresa, que no siempre es fácil trabajar de manera colectiva, ¿no? Conformar grupos de trabajo y tirar parejo es algo que no siempre lo vemos, entonces me parece que es un logro importante. El poseedor del certificado, o sea, Arauco, altamente satisfecho en haber usado esta plataforma de SFCC, que logró comunicar de una manera valiosa y bien fundada a sus partes interesadas cuáles eran las fortalezas y esa relación con otros involucrados. También comunicar que esas prácticas de conservación y de manejo responsable de plantaciones no fueron solamente en áreas de conservación, sino que un 50% de ese total fueron áreas productivas, lo cual me parece que echa por tierra o pone en discusión si es justo denominar a las plantaciones como un desierto verde. Obviamente que los bosques nativos son mucho más ricos en especies que las plantaciones, no cabe duda, que las plantaciones son ambientes que no generan las mejores condiciones para la biodiversidad, no hay duda de eso. Pero si se ha podido demostrar, y investigadores del CONICET han demostrado, que también el de Yaguareté tiene oportunidades de vida en las plantaciones, es porque evidentemente algo de alimento ha encontrado disponible y no le representa una barrera al menos. Y bueno, estos años de investigación científica, también para los investigadores ha sido una satisfacción haber podido encontrar un uso práctico en relación con esto. Y bueno, y cierta visibilidad mediática que le permitió tanto a Arauco como a las organizaciones de investigación poder comunicar que se pueden certificar los servicios ecosistémicos, que es un primer paso en su valoración y ojalá en generar un rédito económico. Yendo rápidamente a ejemplos de otros países, en el caso de Chile se han certificado la restauración de cuencas hídricas, en Brasil el secuestro y almacenamiento de carbono, en Italia, bueno, se han certificado muchas cosas, pero por ejemplo la restauración de la cubierta forestal, la capacidad de las cuencas para purificar el agua, mantener la condición del suelo, la restauración de los servicios recreativos para el turismo. Así que, Rosana, un poco llegando al final de la presentación, quiero dejar presentado que hay una diversidad de posibilidades. Y por último, un ejemplo de cómo se podría incluso llegar a vincular un bosque con una actividad muy lejana quizás, como es el transporte público, en la cual este es solamente un montaje, no es algo que haya llegado a la práctica, pero en el cual por ahí una empresa de transporte podría comunicar que con la compra de su pasaje, ¿no? Y con el compromiso que esa empresa asume, se está contribuyendo al almacenamiento de carbono. Esto es algo que no debería parecernos tan lejano a partir de que este mecanismo ya está en marcha, que ya se está usando en el país, que ya está disponible la posibilidad de que el dueño del bosque comercialice este servicio ecosistémico, de repente con una empresa de transporte, de repente con una empresa productora de combustibles, o de repente con una empresa de turismo, o con cualquier otra organización, esté o no relacionada con los bosques. Así que de mi parte, una vez más, gracias. Sin que sea hasta el final de la charla, me gustaría saber si hay preguntas o comentarios, pero ya dejo en pantalla mis datos de contacto, mi mail, para cualquier pregunta que pueda surgir en adelante. Muchísimas gracias, Esteban. La verdad que más que interesante. Y bueno, efectivamente hay muchas preguntas, así que por suerte vas a tener que quedarte un ratito más. Vamos a iniciar, bueno, por supuesto que te mandan saludos quienes te conocen y te pueden ver en esta oportunidad aquí en esta conferencia. Una de las preguntas es que hace Verónica Carbone, quien te manda sus saludos, es si uno debe registrarse en FSC para ser parte de las personas que participan en debates y membresías, o cómo se hace para participar. Bien, bueno, las dos cosas son correctas y posibles. Quienes forman la membresía internacional o nacional tienen la posibilidad de involucrarse en el plan de trabajo de la organización, en el rumbo de la organización y eventualmente incluso hasta del consejo directivo, ¿sí? Porque
simplemente tenemos asambleas y elegimos a nuestras autoridades. En los procesos de consulta, la opinión de la membresía es especialmente tenida en cuenta. Sin embargo, quienes no son miembros también pueden participar de las consultas de los estándares nacionales, de los estándares internacionales, por ejemplo, sobre la política de pesticidas, sobre la política de madera controlada, distintos procesos que permanentemente FSC tiene en marcha, que diría casi tiene un fanatismo con promover la participación, porque realmente creemos que el manejo forestal se construye con los saberes de todas las partes. Entonces, de vuelta, las puertas abiertas para quienes quieran sumarse de manera individual o de manera institucional al FSC, en cualquiera de los dos niveles, nacional o internacional, y dejo en claro también que la participación a comentar, criticar, aportar ideas para FSC está abierta a toda la sociedad, sean o no miembros. Muy bien, muy bien. Hay dos preguntas que son como muy puntuales, me parece. Una la hace Giselle Núñez, que es docente de nuestra casa, y pregunta respecto, a ver, ¿cuál es la situación respecto al uso del fipronil sulfuramida para el control de hormigas en Argentina? Y te paso la segunda, igual la podemos repetir luego, que es de Meli Fernández, que pregunta hasta qué porcentaje admite que sea madera controlada, digamos, son como muy puntuales ambas, ¿no? Bien, bueno, la situación con el fipronil sulfuramida, contesto en particular y después digo el contexto, todavía se encuentran abarcadas por las derogaciones. Por las derogaciones que cada una de las empresas certificadas tuvo que gestionar ante FSC para tener un permiso excepcional para usar esos productos que se encuentran en la lista de productos altamente peligrosos según la definición de FSC o los productos prohibidos por FSC. Esta situación de la política de pesticidas está en transición y está cambiando porque ya hay una nueva política de FSC sobre el tema de pesticidas que ha subido la vara comparado a cómo era el manejo de los pesticidas hasta ahora. Hasta ahora FSC tenía un criterio basado en la toxicidad. Entonces, según cuán tóxico era el producto, permitía o prohibía su uso. Y si estaba prohibido su uso, lo que hacía era obligar al tenedor del certificado a buscar opciones, y si no las tuviera, que es el caso del fipronil y la sulfuramida, que las empresas han buscado y han explorado las opciones y finalmente demostrado ante FSC y los auditores que no había otra manera de controlar las hormigas en Argentina con productos permitidos en Argentina, dicho sea de paso, que fueran capaces de controlar a la hormiga, y que si no se controla la hormiga, la producción no era posible por los daños que superan el umbral de daño que permite la actividad económica. La nueva política de pesticidas lo que ha hecho es agregarle al concepto de toxicidad el riesgo ambiental y social de usar el agroquímico. Porque obviamente no es lo mismo si yo hago una aplicación con un avión que si hago una aplicación con una mochila, aunque la toxicidad es la misma. Y no es lo mismo si el trabajador tiene los elementos de protección personal y la capacitación, o si va fumando o comiendo una manzana mientras aplica. O si estoy en un área muy sensible o cerca de un curso de agua, o si estoy en una zona que no presenta ese riesgo. Entonces, le ha agregado esa complejidad al análisis FSC, y no solamente eso, sino que no solamente ahora se refiere a una lista acotada de productos, como hasta ahora era, que eran los más tóxicos, sino que lo amplificó a todos los productos que se usan en la unidad de manejo y los viveros. Entonces, todos los productos tienen que ser analizados en función de su riesgo ambiental y social, y en función de eso definir si se puede usar o no, bajo qué condiciones y qué medidas tengo que tomar. Eso lo tiene que presentar y defender ante el auditor, y luego en terreno demostrar que efectivamente ejecuta sus operaciones con todos esos recaudos. Pasando a la otra pregunta, que es sobre la pregunta de madera controlada. Bueno,
Eso entra dentro de la certificación de la cadena de custodia, que les contaba, que es de las etapas industriales. El estándar de cadena de custodia tiene su complejidad. Hay 3 maneras distintas de demostrar la trazabilidad. Cada empresa elige una de esas 3. Una se llama el sistema de transferencia, otro es el sistema de créditos y otro es el sistema de porcentajes. En el sistema de transferencia, básicamente, la madera se mantiene físicamente separada, la que está certificada de la que no, como podría hacerse en un aserradero. Tengo una línea de producción que es FSC y la otra que no, y tengo un control de stock y un lugar, digamos, de stock de producto terminado FSC y otro que no. Entonces tengo transferencia, tengo claridad de punta a punta que sí, que no. Si tengo un sistema de créditos, lo que voy a llevar es una cuenta de créditos, en la cual voy a ir computando cuánta materia prima ingresó FSC, que va a ir sumando como FSC 100%, y cuánta madera entró, que es solamente madera controlada. Mis ventas de producto terminado, como les explicaba en el ejemplo mientras daba la charla, van a ser en función del aporte que ingresó. Entonces, no hay un mínimo, solamente, digamos, el mayor condicionamiento que va a tener la empresa es que sus ventas FSC van a depender de sus ingresos FSC. Entonces, si solamente tuvo un 1% de ingreso FSC, va a poder vender solamente el equivalente a producto final de un 1% en función de su factor de conversión interno, ¿sí? Entonces, incorporé 10 toneladas, supongamos, de pasta de celulosa FSC y 90 toneladas, perdón, no de pasta, de materia prima. 10 toneladas de materia prima FSC y 90 toneladas de materia prima que no es FSC, que es controlada. Supongamos que tengo un factor de conversión de 5, que 5 toneladas me equivalen de materia prima a una de pasta. Bueno, si compré 10 y tengo un factor de conversión de 5, voy a tener solamente 2 toneladas de pasta que voy a poder vender como pasta FSC. Y las otras 90 que compré de materia prima, que es solo controlada, se convertirán en 90 dividido 5, ayúdame con la matemática, serán 23. Sí, por ahí. Bueno, me metí en las matemáticas sin pensarlo. 18. Van a ser 18 toneladas de producto final que van a ser vendidas como controladas. Y entonces no hay un mínimo, sino que lo que hay es un control entre lo que entra y lo que sale, básicamente. El sistema de porcentajes es un poco más complejo, pero creo que la idea queda respondida con eso. La venta FSC o la venta de madera controlada siempre va a depender de cuánto fue el insumo. Si eventualmente a fin de mes no se vendió toda la producción FSC, esa cuenta de crédito permite retrasar para el mes siguiente y en un máximo de 12 meses los saldos de producto FSC que no haya vendido. Claro, claro. Te invito, Esteban, a dejar de compartir la pantalla, así el público te puede ver. Y tenemos algunas preguntas más que tienen que ver, por un lado, bueno, hay un comentario que hace Verónica Carbone, dice que en Misiones se está comenzando a aplicar el protocolo de Nagoya en el marco del convenio de diversidad biológica y pregunta si los criterios de productos forestales no maderables son similares a los requerimientos de ese protocolo. Bueno, y después tengo otra más. No sé si querés comentar esa, te hago la segunda y quizás ahí. La otra es respecto a, bueno, cómo estos procedimientos de servicios ecosistémicos, cómo se verifica el cumplimiento, por ejemplo, cuando depende del comportamiento, por ejemplo, de tierras linderas al propietario o al grupo que quiere certificar. O sea, por ejemplo, pensando en calidad de agua, si fuese grupos
quizás de pequeños productores, ¿no? O sea, más allá del ejemplo que diste sobre la empresa. Bueno, perfecto. En lo que se refiere a productos no madereros, bueno, la primera condición es, naturalmente, contar con un plan de manejo. Si se tratan de productos no madereros que sean nativos, con los permisos correspondientes, ¿no? Del Ministerio de Ecología, por ejemplo, en el caso de Misiones. Y ese plan de manejo lo que va a tener que demostrar es que efectivamente el manejo forestal y la capacidad del bosque es tal que permita aprovechar esos productos no madereros. El estándar también tiene exigencias en lo que se refiere a áreas de conservación, que el nuevo estándar que está por entrar en vigencia, bueno, después de que FCC lo apruebe, no tenemos una fecha cierta todavía, probablemente el año que viene, va a establecer un mínimo de 10% de la unidad de manejo para áreas de conservación. También tiene requerimientos en relación con la constitución de corredores biológicos y de conectar, digamos, tanto internamente como con áreas vecinas. Y naturalmente lo que se refiere a monitoreos ambientales y particularmente de biodiversidad. Si además de eso hubieran involucradas áreas de alto valor de conservación o especies de alto valor de conservación, bueno, en particular van a tener que identificarlas, identificar las amenazas para esas especies, por ejemplo, de fauna, de flora, lo que fuera, definir cuáles van a ser las actividades de manejo para su conservación, monitorear tanto las amenazas como las actividades de manejo para asegurarse que efectivamente estamos pudiendo al menos mantener ese área o ese atributo de alto valor de conservación. ¿Sí? La consigna es mantener o mejorar. Y pasando a la otra pregunta sobre el procedimiento de servicios ecosistémicos, bueno, en lo que se refiere a calidad de agua, había una de las diapositivas que veo que no le incluí, pero lo puedo comentar. Básicamente hay 7 pasos para que eso está bastante claro en el procedimiento. Diría que ese procedimiento de servicios ecosistémicos es uno de los mejores que tiene FCC, es el más ilustrado, diría que es uno de los más agradables para la lectura y para la comprensión, así que recomiendo la lectura porque no es tan denso como otros estándares que por ahí son solo de texto, ¿no? Y además está acompañado por una guía para la implementación del procedimiento, que propone metodologías en particular. En el caso de calidad de agua, bueno, básicamente en general respondo para lo que es cualquier servicio ecosistémico, lo que uno va primero que nada es a definir qué es servicio, cómo mis actividades están contribuyendo con el servicio. Supongamos en el caso de agua que tiene que ver con la cubierta forestal y con el diseño de caminos, por ejemplo, ¿no? Y cómo los desagües del camino no descargan material fino y aportan turbidez, etc. Entonces, voy a ir construyendo lo que se llama la teoría del cambio, en la cual me voy a proponer en un plazo un determinado objetivo, y para lograr ese objetivo me voy a proponer metas a mediano y corto plazo, que van a estar a su vez basadas en actividades en particular, que voy a establecer un plan de monitoreo para asegurarme de que efectivamente estén ocurriendo las actividades, que esté alcanzando las metas, y además voy a tener indicadores para ver si efectivamente ese impacto que yo estoy proponiendo demostrar se está cumpliendo o no. Entonces, si mi propuesta es que estoy manteniendo la calidad del agua, bueno, tendré que monitorear el agua al ingreso y a la salida, y además demostrar cuáles son las actividades que hago en mi unidad de manejo para poder demostrar que esto efectivamente está ocurriendo. O de repente, si hay un área que está expuesta a la erosión, voy a demostrar que en el momento previo e inicial la turbidez luego de las lluvias aumentaba luego de las lluvias, y si voy a hacer un plan de restauración del área y voy a construir defensas y reforestarla, etcétera, bueno, iré demostrando con el paso del tiempo que ese impacto se va reduciendo en lo que se refiere a calidad del agua. No sé si respondí la pregunta, Rosana, pueden repreguntar si quieren.
Sí, sí, creo que ha sido claro. Incluso teníamos una pregunta más de Paula Valla que pedía justamente si podías comentar respecto a cómo se da estos procesos, ¿no? O sea, cómo se da esta evaluación, creo que lo has comentado respecto con este ejemplo del agua. Eh, ¿Me permitís una, un pequeño agregado? Un pequeño sí, agregado que es de cómo ocurre el proceso, que me parece interesante porque esa declaración del servicio ecosistémico es un documento que tiene que respetar un formato que es el que está en el procedimiento, es un documento público, ¿sí? Que está en la base de datos de FCC. Entonces ahí está descrito en detalle todas esas etapas que les acabo de describir. La situación previa, las actividades que me he propuesto, cuál es la lógica para demostrar ese impacto, cómo lo monitoreo, cuáles son los resultados del monitoreo. Así que hay mucha información que está pública, no solamente para el caso de Argentina, lo que le conté de Ciervo de los Pantanos en Yaguareté, sino para todos los certificados de servicios ecosistémicos que día a día se van sumando a nivel mundial. claro. Una pregunta, por ahí es más una curiosidad que creo que la hablábamos o comentabas algo al inicio o antes de la conferencia, respecto a, bueno, cómo está funcionando todo el sistema, ¿no? En estos tiempos tan particulares que nos están afectando. De hecho, aquí estamos, ¿no?, en una conferencia virtual que gracias a la tecnología la podemos hacer, pero bueno, ¿cómo está funcionando el trabajo que hace PCC en esta época? Bien. Bueno, empezando por los bosques, por el respeto que le tenemos a los bosques, primero voy a responder desde ahí y después voy a ir avanzando en la cadena productiva. Las auditorías en los bosques, salvo en los países que no tienen restricciones, se están realizando de manera virtual, de manera documental, con bastante dificultad. Se han, digamos, transformado, se han hecho los seguimientos de todas maneras, pero principalmente a través de documentación, entrevistas y demás, hechas de manera virtual. Y por ahora no se está permitiendo la incorporación de nuevos certificados. O sea, quien ya tiene un certificado vigente lo puede mantener con estas auditorías virtuales, pero no hay nuevos certificados por ahora. En las cadenas de custodia es bastante más fácil porque en general son instalaciones industriales o imprentas, lo que fuera, entonces tener conectividad es más fácil, poder recorrer la empresa es más fácil y aunque sea una auditoría virtual, permite ver los procesos productivos de manera directa. Y yendo al último escalón de la cadena, que por ahí es uno que no deberíamos dejar de ver nunca, son los consumidores finales, tanto corporaciones como gobiernos e individuos. Diría que durante la pandemia han tenido un interés creciente. Las consultas para ver dónde consigo productos certificados se han amplificado y los pedidos de información en relación a FCC se han amplificado. Así que variable, diría, ¿no? Claro, claro. Eh, Bien, hacemos la última pregunta, que es respecto, bueno, cómo en el caso dice del aumento en la superficie del hábitat para el ciervo de los pantanos, que fue algo que comentaste. Eh, ¿qué implicó o qué implica parques o reservas nuevas o restauración, recuperación? No sé si queda clara la pregunta. Bien, bueno, lo que ha habido ahí evidentemente es el resultado de la investigación científica, el que ha identificado la presencia del ciervo en una mayor superficie. Para entender por qué eso ocurrió, creo que lo más responsable de mi parte es recomendar revisar esa declaración del Servicio Ecosistémico del Ciervo de los Pantanos para ver cuáles fueron las medidas de manejo que en particular se implementaron para que eso vaya ocurriendo. Pero bueno, básicamente sí debe tener que ver con un incremento en las áreas
de manejo, el control de la caza y de otras actividades que puedan limitar la presencia del ciervo en los campos, generar corredores para que se pueda desplazar entre distintas áreas de repente donde tienen mejor calidad de hábitat. Así que, bueno, una combinación de estrategias. Pero sin ningún problema, si me quieren escribir a e.carabelli@ar.fcc.org, y les paso la declaración por mail, no tengo problema. Está disponible en la web, pero les acorto el camino y se la mando de manera personalizada para que quien la quiera revisar. Genial, genial. Bueno, de hecho hay una última pregunta en el canal, que es de Diego Herbeta, y que bueno, sé que lo conoces y que bueno, tienen una muy buena relación, así que la vamos a contemplar, y después de eso sí vamos a hacer nuestro cierre. Pregunta Diego respecto a, bueno, de acuerdo a tu experiencia, si pensás que es posible certificar plantaciones forestales 100% orgánicas, sin utilización de productos fitosanitarios. Bueno, diría que es el futuro, ojalá, ¿no? Ojalá pudiéramos avanzar en esa dirección. No sé si eso ya se está haciendo o no. Me interesa, obviamente, saber si eso ocurriera. Y por supuesto, tiene yo creo que excelentes chances de certificarse alguien que pueda manejar bosques sin agroquímicos, porque le simplifica mucho la aplicación del estándar y un proceso de control de auditoría, naturalmente, por todo lo que baja a nivel de riesgo, ¿no? Está claro que los agroquímicos en todas sus formas son productos que conllevan un riesgo, tanto para las personas como para el ambiente. Entonces, si alguien pudiera tener producción orgánica, sería una auditoría más sencilla, y creo que sería un valor agregado para el producto muy interesante, ¿no? Claro, claro. Excelente. Bueno, la verdad que todos quienes nos acompañan en el canal de YouTube, bueno, están agradeciendo, y nosotros desde la Facultad de Ciencias Forestales, desde nuestra secretaría, realmente estamos muy, muy agradecidos porque te has podido tomar este tiempo para venir y compartir con nosotros tu experiencia, este trabajo que venís llevando adelante. La verdad que estamos muy complacidos, y seguramente nos estaremos viendo de manera presencial en cualquier oportunidad más adelante. Así que, bueno, desde ya los saludos de la gestión por tu participación, y bueno, te damos las muchas gracias, Esteban. Bueno, igualmente, el agradecido soy yo de que me hayan dado la oportunidad de poder presentar FCC y contar un poco de qué se trata, así que muchísimas gracias de vuelta a la Secretaría de Extensión de la Facultad y a la Universidad entera. Muy bien. Bueno, a quienes nos siguen por YouTube, les contamos que, bueno, en breve estaremos presentando nuestra próxima conferencia. También contarles que, bueno, que estamos trabajando en un nuevo ciclo que tiene que ver con ciclos de cursos breves desde la Facultad de Ciencias Forestales. Así que, bueno, no dejen de seguirnos en las redes para saber lo que estamos haciendo. Y bueno, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias.